El CESJAL presenta un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Enfoque Ciudadano. Buenas noches y bienvenidos a Enfoque Ciudadano, una producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, CESJAL. Esta noche continuamos presentando a ustedes el tema de la contribución social del CESJAL y presentaremos, entre otros temas, el origen y parte de la historia del CESJAL. Los consejos económicos y sociales típicamente son instituciones consultivas que reúnen a las organizaciones representativas de la sociedad civil. Su finalidad es emitir recomendaciones que orienten las políticas públicas en temáticas de especial interés y trascendencia. Los consejos económicos y sociales son espacios para la deliberación, el consenso social, la participación ciudadana y son componentes esenciales de la gobernanza participativa en las sociedades modernas. El antecedente directo de los consejos económicos y sociales se sitúa en la Constitución de Weimar, Alemania, en 1919, en la elaboración de proyectos de ley sobre política social y económica. Esa figura habría de extenderse por toda Europa, ya con el nombre de consejos económicos y sociales. Actualmente, 21 países de los 28 que conforman la Unión Europea poseen un consejo económico y social o un órgano similar. En América Latina y el Caribe existen 7 consejos nacionales, 9 provinciales y 4 municipales. Es importante recalcar que el CESJAL es el único consejo económico y social en México. La ley que crea el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad fue aprobada por el Congreso del Estado el 26 de agosto de 2004 y entró en vigor el 17 de septiembre de ese mismo año. Continuaremos en Enfoque Ciudadano después de esta pausa. Gracias por continuar con nosotros. Ahora presentamos una entrevista concedida a este programa por el Secretario General de Gobierno, maestro Arturo Zamora Jiménez, quien nos habló sobre la contribución social del CESJAL, así como lo que representa para el gobierno del Estado de Jalisco. Yo tengo un concepto de que los consejos son para eso, para aconsejar. Y en el caso del CESJAL, nos queda muy claro que la visión que se tiene por su forma de integración ha permitido que el Estado de Jalisco se equivoque menos en la toma de decisiones, pero también ha servido como un instrumento que oriente de manera más afortunada las decisiones mismas. Consideramos nosotros que la contribución de CESJAL, también su orientación, no solamente se ha limitado al aspecto local, ni tampoco al ámbito nacional. Tiene una visión de carácter internacional con la integración necesaria de la adopción de políticas públicas por parte del gobierno del Estado en beneficio de la comunidad. Entonces a mí me queda muy claro que a lo largo de su corta historia se han hecho muchas cosas, se han corregido otras tantas y se han tomado decisiones que han sido afortunadas. El CESJAL ha sido un factor de integralidad en la toma de decisiones y ha sido un factor también que ha contribuido de manera muy importante a un elemento que pocas personas ven, pero que todos sentimos que ahí está y es en gran parte la estabilidad social y en gran parte se ha contribuido a poder superar los retos y las adversidades ante los problemas económicos que también hemos tenido. Y ha estado actuante en todos los sentidos y se ha convertido pues, en un actor muy importante del Estado de Jalisco. Me parece que CESJAL, por ser un instrumento válido, debidamente legitimado
no solamente en la ley, sino por el resultado de su trabajo que ha venido realizando, pues SJAL hoy tiene dentro de sus grandes retos precisamente el estar al día en todos los movimientos económicos, en la orientación social y estar al día, por supuesto, en la misión que es seguir opinando de manera debidamente fundada con los motivos de la esencia de Jalisco sobre el impacto de las reformas, cómo deben bajar y cómo se deben aplicar en el territorio del estado de Jalisco. Creo que ese es el principal reto que tiene. El segundo reto es su propia integralidad, a través de proyectar precisamente con Enrique Michel y con el apoyo que da Óscar Ábrego como secretario general, pues la comunicación con los entes de gobierno federal, que son 72 delegaciones por lo menos del gobierno federal, con los entes de gobierno estatal, que son el gabinete mismo, y poco más de 73 organismos públicos descentralizados. Para el gobierno del estado de Jalisco, sin duda, SJAL representa uno de los instrumentos más válidos en términos de opinión de organismos no gubernamentales. Representa uno de los instrumentos que el estado de Jalisco sigue, porque incluso estamos rescatando documentos que se habían convertido en recomendaciones que antaño no se les hacía el caso adecuado ni se les daba la importancia adecuada, pero Ogaño estamos llevando a cabo este tipo de revisión que nos permita incluso, aunque hayan sido opiniones de otros consejeros, rescatarlas, porque muchas de estas opiniones son válidas. Tan es un aliado que en el proceso MIDE, que se dio a conocer el día de ayer, nosotros estamos muy contentos y agradecidos con SJAL, porque gracias precisamente al apoyo, a la aportación que SJAL realiza, logramos nosotros tener presencia de Naciones Unidas y logramos tener presencia de organismos civiles del ámbito nacional en un proceso de transparencia para el estado de Jalisco. Entonces SJAL se convierte definitivamente para nosotros en el mejor aliado. Y a continuación presentamos el testimonio del señor Manuel Villagómez Rodríguez y del licenciado Alfonso Gómez Godínez, quienes tuvieron una activa participación en la formación del SJAL. Mira, el dictamen me tocó porque yo fui presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Estado. Y otra vez el senador me habló recomendando: Manuel, hay que sacar el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco, porque el Consejo Económico y Social a nivel nacional se quedó suspendido. De esta manera empezamos a trabajar. Yo recuerdo que invité a Alfonso Gómez Godínez para que me diera los antecedentes y me ayudara, sobre todo en las gráficas. ¿Cuál es el enfoque del Consejo Económico y Social aquí del Estado de Jalisco? ¿Cuál era la situación económica en ese momento? Y estas gráficas me estuvo ayudando él, que es un gran economista, del por qué teníamos que meter SJAL, qué tenía que hacer en el aspecto agrícola, con la industria de la manufactura, los sectores primario, el primario, el secundario y el terciario, que es los servicios y el comercio. Y encontramos que era una cosa muy interesante para Jalisco. Tomamos los antecedentes de todos los consejos económicos y social que hay en el mundo. Y tomamos de mucho ejemplo los de Francia, que más me impactaron a mí, los consejos económicos que hay en España. Y cómo el consejo, para que tenga un rostro auténticamente ciudadano, se debe de desligar de las decisiones del gobierno, porque al fin y al cabo nace para ser una especie de contraparte en cuanto a las opiniones que va a dar el SJAL. Y de esa manera yo recuerdo que era 1 de la mañana cuando estoy redactando y dije, bueno, aquí lo primero que hay que hacer es quitar esta parte en donde dice que el gobernador del estado será quien propone al consejo una terna para la presidencia. Este fue un debate fuerte, porque la gente de Acción Nacional, que lógicamente el partido que estaba en el poder, no aceptaba que se quitara la decisión del señor gobernador. Pero había una presión muy fuerte para esto. Estaba llegando el 30 de mayo de 2004.
estaba ya trabajándose para la cumbre que se realizó aquí a nivel mundial, la cumbre de los estados. Y el gobernador nos mandó un recado a través de Alonso Ulloa que quería que saliera el consejo porque él lo quería dar a conocer ante la cumbre que se creaba este consejo. Por las 3 iniciativas que llegaron se empantanó y fue muy difícil porque después había que negociar quiénes lo integran. El consejo quedó integrado por 7 universidades, 7 organismos de la iniciativa privada y 7 organismos del sector social. Por cierto, para meter allí lo de las cooperativas, el debate fue muy fuerte. Y en lugar de entrar allí Cáritas, que es una institución que vive de la caridad, a un organismo que se llama que es para la competitividad y productividad del Estado de Jalisco, no fue fácil, ¿no? A nosotros nos tocó como Congreso designar al primer presidente, que es una facultad, quedó ahí Eduardo Orendain, pero ya lo sucesivo ya tenía que ser el Consejo el que decida. Hoy el Consejo está presidido con Enrique Michel, un excelente empresario que tiene visión y yo veo que le está dando al CESJAL un sentido y además él trae otras propuestas para que las decisiones lleguen un día a ser vinculatorias. Hoy no, hoy el Consejo recomienda y la ley obliga a los funcionarios a que le contesten sí o no. Pero el CESJAL está comprometido a ver los presupuestos de ingresos, los presupuestos de egresos, los programas del gobierno del estado completos, su plan estatal de desarrollo. Está además comprometido también a vigilar los programas de desarrollo de los municipios. Es el Consejo Económico Social para la productividad y la competitividad del estado de Jalisco. Además, está comprometido con las otras universidades o los organismos de la iniciativa privada. Ahí está la representación. A mí me gustó muchísimo porque recuerdo, soy empresario, de las diferencias que había en todos los organismos empresariales en temas fundamentales y que el CESJAL llegara a opinar ya sin esta cantidad de intereses, viendo solamente el sentido social del estado de Jalisco. CESJAL inicia un intenso debate en el 2003, donde yo tuve la oportunidad como diputado de presentar una iniciativa para constituir el Consejo Económico y Social en el estado de Jalisco. En ese entonces yo platiqué con algunos empresarios del estado de Jalisco, entre ellos Raimundo Gómez Flores, y juntos llegamos a la necesidad, al acuerdo de poder impulsar un organismo de este tipo. Debo de confesar que en el 2003, cuando yo presento esta iniciativa, fue a fines del 2003, ya estaba en el Congreso una iniciativa que también apuntaba a la constitución de un Consejo Económico y Social. Era una iniciativa que había enviado el Poder Ejecutivo. Sin embargo, cuando nosotros revisamos la esencia de esa iniciativa, es importante señalar un aspecto fundamental. Esa iniciativa del CESJAL, mandada por el Poder Ejecutivo de esa época, incluía la presencia del gobierno dentro del Consejo Económico. De hecho, debo comentar que la propia presidencia del Consejo Económico y Social quedaba en manos del gobernador o del funcionario que él estableciera. En la iniciativa que su servidor presentó, con el apoyo de Raimundo Gómez Flores, vimos que era necesario quitar la presencia del gobierno del Consejo Económico y Social, porque se perdería la esencia del Consejo Económico. El Consejo Económico es, por definición, y así lo dicen las experiencias internacionales, principalmente de España, que es donde nos inspiramos nosotros, debe ser un organismo auténticamente y estrictamente ciudadano. La presencia del gobierno limitaba esa orientación del Consejo Económico. Entonces, te presentamos esa iniciativa, quitamos la presencia del gobierno y ya después se vino hacia el 2004, ya en otra legislatura, ya la aprobación de la misma, ¿no? Mira, yo creo que la propuesta que inspiró la iniciativa que nosotros presentamos sigue siendo la misma. El gobierno tiene muchas tareas por hacer. Tiene muchas tareas, desde los servicios públicos, desde la inversión pública, desde la educación, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros consideramos en esa iniciativa que el gobierno ya está sobrecargado de demandas, pero con un problema adicional. Aparte de sobrecarga de demandas, trae una estrechez de recursos.
Pero luego ahora surgen otras nuevas consideraciones. Los gobiernos enfrentan un problema de credibilidad de la sociedad. Entonces traes una sobrecarga de demandas, traes pocos recursos y traes baja credibilidad. ¿Qué se necesita entonces para responder ante las exigencias de la sociedad? Meter otra mano. ¿Cuál es la mano? La mano de la sociedad civil en esto que se llama la gobernanza. Tenemos que pasar del esquema de gobernabilidad, que era donde el Estado, el gobierno, conducía totalmente los asuntos públicos, a un esquema de gobernanza donde son tantas las demandas que el gobierno necesita que intervenga el sector social. Hay escasez de recursos, necesitamos que el gobierno sume recursos privados. ¿Y la credibilidad? ¿Con qué enfrentamos la credibilidad de las políticas públicas? Pues metiendo a la sociedad civil en la elaboración, en el diseño, en la aplicación y en la evaluación de las políticas públicas. Entonces, yo creo que es muy vigente, sigue vigente el espíritu que dio origen al Consejo Económico y Social. Tenemos que construir, ha sido una tarea complicada. Jalisco fue el estado precursor de los consejos económicos y sociales. A partir de la experiencia de Jalisco, otras entidades del país empezaron a constituir consejos económicos. Está ya en discusión el Consejo Económico y Social a nivel nacional, el del Distrito Federal ya está, pero la experiencia nos ha llevado a que en Jalisco necesitamos construir capital social. ¿Y el capital social qué significa? Significa sumar la participación de la sociedad civil en las grandes tareas del gobierno. Las tareas presentes y futuras del CESJAL, desde mi punto de vista, es seguir convocando a la sociedad civil, seguir sumando en las mesas de discusión de los grandes temas a los grupos interesados y representativos de la sociedad. Eso es lo que yo me refiero al capital social. No se puede generar capital social de la nada y el CESJAL tiene esa responsabilidad de sumar a quienes tienen que opinar sobre determinados asuntos públicos. ¿Quién tiene que opinar? Los interesados, pero tienen que opinar los que saben del tema, para que esto no se politice, para que esto no sea defensa de grupos de interés. Entonces tienes que sumar sociedad, tienes que sumar a los especialistas, a los técnicos, a los que están involucrados en el problema. Y tercer elemento, el CESJAL tiene que seguir construyendo los escenarios del futuro. ¿Cómo imaginamos a Jalisco en el 2030? ¿Cómo imaginamos la zona metropolitana en el 2030? Para que el CESJAL no se convierta solamente en una instancia de rebote. Hoy está el problema de movilidad, pues la propuesta es esta. No, vamos construyendo una propuesta de fondo con un espíritu de prospectiva y que CESJAL puede construir esas grandes líneas. ¿Cómo imaginar Jalisco en los próximos años? Continuaremos después de esta pausa en Enfoque Ciudadano. A continuación presentamos al licenciado Juan Alonso Niño Cota, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, uno de los miembros de este consejo, quien nos habla de la importancia que tiene para el sector industrial pertenecer al CESJAL. El CESJAL representa para el Consejo la oportunidad de tener en esas mesas de trabajo la interlocución para poder llevar desde la problemática, las iniciativas, pues todo lo que los industriales están buscando para que a través de este organismo que integra a 21 instituciones podamos ser partícipes de la política pública que hoy en día el Estado está determinando. Este organismo nace con esa filosofía para poder integrar tanto la parte económica como la parte social, y nosotros sin duda buscamos tener un respaldo para que a través de investigación, a través de los estudios que vayan enfocados directamente a las necesidades de los 21 sectores que también integran el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, podamos contribuir a que se fortalezca con indicadores, con información relevante, que podamos tomar las decisiones correctas, que estén basadas en esa investigación. Hoy en día no queremos
dar escopetazos al aire, queremos dar golpes certeros y es a través de estudios que formen parte también de la política pública, que el gobierno contribuya a que las cosas sucedan con la agilidad que requiere para que Jalisco sea mejor en el corto, mediano y largo plazo. Te pongo un claro ejemplo. Hay una necesidad de respaldar las decisiones que tomará el gobierno federal con un proyecto de integración comercial que es el TPP. Si no tenemos los elementos de qué sectores serán beneficiados y qué sectores serán afectados, seguramente estaremos fuera de los alcances que pueda provocar que el desarrollo de esos sectores en específico contribuyan al bienestar de los industriales de Jalisco. En ese sentido, el CESJAL, a través de sus estudios, podamos respaldar con empresas de un nivel que se requiere para que Jalisco esté en esas grandes decisiones en el cuarto de adjunto, en la política pública del gobierno federal, y es muy importante que tengamos esa justificación, ese sustento serio y que podamos contribuir a que Jalisco esté dentro de esa gran alianza que es la Alianza del Pacífico, para que nosotros podamos beneficiar a los sectores. Por eso es la representación del Consejo de Cámaras y por eso es el CESJAL, cómo puede contribuir a que eso se beneficie y sea un ganar-ganar. Otro de los miembros del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara, y el ingeniero Gerardo Velasco lo representa dignamente. El Tecnológico de Monterrey tiene la suerte de ser una institución que pertenece al sector académico dentro del CESJAL. Tenemos ya más de 6 años o 5 años siendo parte del CESJAL y sentimos que hemos hecho muy buena sinergia, no solamente con el resto de los integrantes o el resto de los miembros del sector académico, sino que al contrario nos ha permitido a nosotros como institución académica reorientar nuestros esfuerzos, buscar nuevos amigos, comprender muchísimo mejor la situación no solo del municipio, del estado, sino de una buena parte de nuestro México, y nos ha impulsado a hacer proyectos en conjunto y nos ha impulsado a servir un poco más al estado desde esta institución y desde esta agrupación que es el CESJAL. Los retos del CESJAL, la realidad es que los retos del CESJAL son tan grandes como los retos del estado. El estado tiene en su espalda 4 millones de jaliscienses que requieren mejorar sus condiciones de vida, y el CESJAL tiene que ser un observador activo, tiene que medir cuáles son estas condiciones y recomendar para que esos escasos recursos puedan ayudar a satisfacer o a reducir las necesidades ilimitadas de la población, principalmente desde el punto de vista de la competitividad y sobre todo de las necesidades básicas de todos los jaliscienses. Escucharemos ahora al secretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Jalisco, licenciado Jesús Eduardo Almaguer Ramírez. Nos habla de la relación entre el CESJAL y la dependencia a su cargo. Nosotros en lo particular hemos estado muy atentos a todas las recomendaciones, estudios y análisis que ha hecho el CESJAL en este poco más de un año que ha correspondido a esta administración estatal. Hemos tenido un intercambio muy importante de opiniones y de comunicación. Habrá que recordar que el CESJAL llevó a cabo un estudio muy importante, todo un proceso de análisis de la situación laboral que impera en nuestro estado, con expertos y representantes académicos del gobierno y por supuesto de la planta productiva y comercial del estado, y que emitió conclusiones muy importantes que lo que corresponde a la Secretaría nosotros los hemos recogido, los hemos revisado e hemos iniciado a implementarlos en nuestro quehacer cotidiano y en nuestras decisiones para dotar a Jalisco no solo de estabilidad laboral, sino de condiciones reales para que haya más y mejores empleos. Entonces, en lo particular, la Secretaría hemos encontrado en el CESJAL un aliado muy importante, muy solidario, y que nos permite tener una comunicación muy clara también con la sociedad organizada del Estado. En ese sentido,
qué importante que además de los esfuerzos cotidianos que hacemos, que haya un análisis objetivo, imparcial, honesto de la situación laboral que prevalece en nuestro estado, donde nosotros hemos dicho con mucha claridad, debemos de pasar de la generación de empleo a la generación de un buen empleo, de un empleo digno y decente, de un empleo que permita a los ciudadanos salir a las personas de la pobreza, porque hoy tenemos personas que trabajan, pero que siguen viviendo en la pobreza porque sus salarios son bastante bajos, y lo digo así de claro. Hay personas que reciben a la semana 400, 500 pesos, 700 pesos, y obviamente eso no alcanza para tener un bienestar en su familia. Por ello es tan importante este trabajo que ha hecho el CESJAL, que ha venido haciendo y que está concluyéndolo en una propuesta muy clara que hará llegar al gobierno del estado, porque, insisto, nos permite recoger de los actores directos sus experiencias, sus estudios, su visión de cómo el gobierno debe de participar para que realmente tengamos un desarrollo laboral, una estabilidad laboral que se refleje en un bienestar de la sociedad. Uno de los organismos con los que CESJAL ha firmado recientemente un convenio de colaboración es Red Ciudadana. Charlamos con su presidente, José de Jesús Gutiérrez. A mí me parece que el papel que juega el CESJAL en la vida social y económica del Estado de Jalisco es importante y seguramente deberá serlo más todavía, sobre todo por la estructura como está definido legalmente, donde tiene participación de la sociedad civil, de los empresarios, tiene de los sindicatos, tiene de las universidades participantes. Entonces le permite tener una visión muy amplia de la vida económica y social, cultural del Estado. Y como la ley le da la atribución de generar recomendaciones o presentar análisis a las autoridades tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo, y en el caso del Ejecutivo tanto a nivel municipal como estatal, entonces creo que el CESJAL debe jugar un papel fundamental. De hecho, yo creo que ya lo está jugando, y yo creo que en este sentido, creo que el CESJAL podrá enriquecer la vida social del Estado de una manera muy significativa. Red Ciudadana es una organización que por su abordaje de la problemática y las necesidades sociales tiene la tarea de articular los esfuerzos de muchas organizaciones de la sociedad civil organizada. Y en este caso, si un órgano tan importante como es el CESJAL, que tiene esta posibilidad de presentar análisis formales al gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, al legislativo, entonces la sociedad civil pudiera trabajar en forma conjunta con el CESJAL para poder plantear propuestas de solución, abordajes de cómo se podría o debería abordar las situaciones del Estado, y eso podría tener una mayor resonancia y un mayor impacto para que los funcionarios o los legisladores puedan atender esos puntos de vista, ¿no? Entonces yo estoy convencido que es una alianza que es fundamental y que seguramente, como ya lo está haciendo, dejará muchos dividendos para la sociedad jalisciense. Yo creo que el CESJAL tiene la posibilidad de opinar y coincidir con los esfuerzos de los universitarios, de la sociedad civil organizada, para presentar propuestas a muchos temas, de ambientales, económicos, laborales, educativos, de salud, porque todo eso tiene que ver también con la vida productiva y el desarrollo social del Estado. Pero también hay temas que muchas veces no se encuadran en esta perspectiva, como podría ser la cuestión medioambiental, e inclusive hasta otros aspectos como que tienen que ver con la vida productiva, hasta como el maltrato en los animales, en un rastro, o también hasta el tipo de permisos que se otorgan por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el CESJAL, estoy convencido que deberá jugar un papel mucho más protagónico y que incida en más líneas, para que sea, no digo que un contrapeso, pero sí se convierta en un factor reflexivo, crítico, propositivo,
para que se orienten adecuadamente las políticas, los programas y acciones de gobierno. Continuaremos después de esta pausa en Enfoque Ciudadano. El CESJAL es joven. Fue creado por ley en 2004 y se integró en 2005. Evoluciona y construye su identidad ante la sociedad civil. Aprende de su propia experiencia, perfeccionándose como espacio de interlocución entre la sociedad y el gobierno. Somos un organismo en constante búsqueda para favorecer el diálogo, profesionalizar las propuestas de la sociedad civil y asegurar la continuidad de los proyectos, independientemente de transiciones gubernamentales o de otra índole. Al ser un espacio abierto a la deliberación sobre temas de trascendencia, el CESJAL es un buen consejo ciudadano. Dos figuras importantes en la vida institucional de CESJAL son el maestro Roberto Orozco Gálvez, director de Estudios Estratégicos CESJAL, y el maestro Gilberto Tinajero Díaz, asesor de Mesa Directiva y Secretaría General, quienes nos hablan de las actividades desarrolladas por CESJAL, así como en los retos a los que CESJAL se enfrenta y en que se está trabajando actualmente. Hay que reconocer que el CESJAL es un organismo ciudadano, autónomo y colegiado. Estas tres características le otorgan fuerza en su identidad, en su alcance y en su funcionamiento. Ser un organismo ciudadano le permite representar las necesidades e intereses de la sociedad, sí, en los sectores que lo conforman, el sector académico, el sector empresarial y el sector social. Pero esta representación lo hace sensible a recibir demandas e inquietudes de todos los grupos sociales de Jalisco. Es un organismo autónomo. Me parece que esto es muy importante porque le otorga la capacidad de autodeterminar los temas que son de su interés, para discutirlos, para investigarlos, para analizarlos y para finalmente emitir recomendaciones. Este carácter de autonomía le permite mantener una sana distancia de las autoridades públicas a quienes le emite sus recomendaciones, pero también le faculta estar lo suficientemente cerca para cooperar y coordinarse en la mira de alcanzar objetivos comunes. Pero el CESJAL tiene un principio que me parece que es superior. Es un organismo colegiado. Este carácter le permite discutir o tener una interlocución entre diferentes partes, privilegiando el diálogo, la palabra, la capacidad de comunicarse. El hecho de comunicarse es un atributo superior en las organizaciones y más en una del tipo del CESJAL. El CESJAL articula alianzas, coordina acciones, suma esfuerzos y logra resultados efectivos en su tarea, que es la de emitir recomendaciones. Logra esto mediante la firma y el cumplimiento de acuerdos de colaboración y coordinación con diferentes instancias, como por ejemplo en el último año se ha firmado convenio con el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, el ITEI, que somos una oportunidad de poder hacer estudios, recomendaciones, investigaciones en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, pero también como organismo recibir todas aquellas posibilidades que el ITEI nos otorga como capacitación constante, orientación y asesoría en el cumplimiento de nuestros procesos internos. Hemos firmado también recientemente un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Subsecretaría de Planeación del Gobierno del Estado, en una materia específica y que la ley le impone como una de las atribuciones que tiene el CESJAL, que es la de intervenir en la realización, actualización y la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo. El Plan Estatal de Desarrollo es la agenda pública que el Gobierno de Jalisco, que el Poder Ejecutivo marca las líneas, las acciones a realizar
y la opinión, la participación del CESJAL es trascendente. También realizamos de manera reciente un convenio con Red Ciudadana, una asociación civil que agrupa una serie de asociaciones, de instancias que otorgan opiniones, que otorgan recomendaciones en temas muy sensibles, en este momento en el tema de transporte público urbano. Estamos también muy cercanamente a firmar el convenio con el Ayuntamiento de Juanacatlán y también con la asociación civil Mar Adentro. Con esta última fortaleceremos esta capacidad de diálogo, de fomentar la comunicación y muy particularmente el debate, el desarrollo de argumentos para la opinión pública, para el sector académico, para el sector estudiantil. Ese es un panorama de las instancias y el sentido de estos convenios, pero hay que retomar y recordar que el CESJAL tiene un compromiso con la rendición de cuentas. Los temas de transparencia y acceso a la información no solamente han sido una línea temática en torno a la cual hemos emitido diferentes estudios e investigaciones cuando en el marco legal se tiene que hacer algún cambio, algún dispositivo a los diseños institucionales, no solamente de la ley, sino de los procesos que lleva a cabo el órgano garante que es el ITEI. En este sentido, el CESJAL es un sujeto obligado y hay que empezar por casa, hacemos lo propio, tenemos nuestra unidad de transparencia, tenemos nuestros diferentes procesos que la ley nos impone como obligaciones para poder hacer lo que nos corresponde. Y bueno, de esta manera el CESJAL se erige como una institución para la gobernanza en Jalisco. Bueno, en CESJAL toda recomendación u opinión que sea emitida tiene que tener una base, tiene que tener un sustento. Entonces, en el área de estudios estratégicos lo que hacemos es precisamente proveer de ese sustento por vía de estudios. Ahora, dependiendo de la temática que CESJAL o los consejeros nos autoricen o nos soliciten abordar, también son diferentes formas de llegar a ese estudio o a ese documento final. Por ejemplo, la temática del agua y la temática del empleo, que estamos próximos a presentar el dictamen al Pleno, fueron elaboradas mediante mesas de diálogo. Esa es una forma en la que nosotros ponemos la mesa, CESJAL pone la mesa para que en diferentes sesiones se reúnan personas de varias organizaciones, sector público, academia, etcétera, que están relacionadas con la temática. Y en completa libertad les pedimos que aporten sus ideas y sobre todo sus propuestas. De todo eso que recopilamos en esas mesas, generamos el estudio y entonces es que lo subimos al Pleno. Y entonces las recomendaciones son construidas de alguna manera de esa forma más colectiva y más incluyente. Tenemos también otros estudios que han sido hechos básicamente desde gabinete. Esto es, pues tomamos la información de lo que se ha producido por otras agencias gubernamentales o entidades que producen la misma información, inclusive organizaciones de la sociedad civil especializadas en esa temática, porque son los que le han dado el seguimiento. Entonces tomamos eso que ellos han venido avanzando y nosotros lo transformamos en recomendaciones específicas de política pública. Tal es el caso de la que acabamos de emitir recientemente en el tema de transporte público urbano, en combinación, en alianza con Red Ciudadana AC. También es el caso, por ejemplo, de un estudio muy importante que CESJAL tiene atribución de realizar, que es el seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo. Lo vamos a trabajar en conjunto con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y con el PNUD, la Agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ese es un trabajo que nos va a tomar gran parte de este año, pero confiamos en tener un documento muy sólido en términos de cómo evaluar la implementación del plan estatal, pero sobre todo una hoja de ruta de cómo evaluar los impactos que en algunas áreas podamos evaluar en el mediano y largo plazo de las acciones que vienen en este documento. También tenemos, por ejemplo, el informe socioeconómico. El informe socioeconómico es un documento muy amplio que recopila una gran cantidad de indicadores del desarrollo económico y social en nuestro estado.
En el año pasado se emitió con una concentración en una selección de áreas de política pública que desde la óptica de diferentes modelos internacionales del desarrollo se ven como que son las áreas prioritarias para que haya mayor incidencia y mayor impacto en el general de la sociedad. En este año vamos a dar un viraje y vamos a concentrarnos más bien en temas cercanos a la pobreza. También vamos a abordar en este año una temática que será seguramente de alta relevancia para el desarrollo de Jalisco, que es la Ley de Asociaciones Público-Privadas. En nuestro estado ya existe una legislación, pero no con esa denominación. Se llama Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios. ¿Por qué queremos entrar a esta temática más amplia de las asociaciones público-privadas? Bueno, en principio porque queremos que también se incorpore dentro de esa figura a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnología. Entonces, al homologar nuestra legislación local, la de Jalisco, con la nacional, con la federal, que ya tiene esos ámbitos contemplados, entonces podremos facilitar que las inversiones en diversas líneas, no solamente infraestructura, que es muy bueno, tampoco nada más en servicios públicos, que también es muy bueno, pero también en el área de generación, creación de tecnología e innovación. Entonces, esas son grandes áreas que estamos por abordar en este año y nuevamente lo hacemos generalmente invitando a los actores, a los especialistas, porque nosotros en el equipo de investigación tenemos gente muy capaz, pero sería imposible decir que podemos abordar todas las diversas temáticas del desarrollo de nuestro estado con esa autoridad. Sinceramente es que lo que preferimos es que la sociedad, los diferentes asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y universidades pasen con nosotros, se acerquen a nosotros y CESJAL funja como un puente para subir estos temas a la agenda pública de nuestro estado. En resumen, CESJAL es el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, un órgano ciudadano, colegiado y autónomo cuya tarea es ser la voz de la sociedad civil organizada ante las instancias gubernamentales. Observa a CESJAL, porque conjunta la experiencia y conocimiento de 21 organizaciones de los sectores empresarial, social y académico-asistencial. Sus consejeros estudian proyectos y elaboran análisis claros y responsables de sus alcances y consecuencias. Observa a CESJAL, porque tiene representación en diferentes órganos de gobierno, como el Comité de Valoración Salarial, que sugiere los sueldos de los funcionarios, y ahora también con representación ciudadana en el Congreso del Estado. Observa a CESJAL, porque es el organismo ciudadano de referencia obligada para los poderes gubernamentales en la toma de decisiones en el ejercicio de sus funciones públicas. CESJAL es tu espacio y tu voz. Es tu Consejo Ciudadano. Por eso, observa a CESJAL. Entra a cesjal.org. Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad.
Bien, es así, amigos nuestros, como llegamos al término de un programa más de Enfoque Ciudadano. En esta emisión hemos querido compartir con ustedes el origen, los trabajos y la contribución social que el CESJAL, en coordinación con grupos representativos de nuestra sociedad, realizan en favor de Jalisco. Esperamos sus comentarios en opina@cesjal.org. Gracias y hasta la próxima.